Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre los logaritmos. Vamos a hablar de la definición de logaritmo que debemos tener muy clara y también sobre algunas propiedades que se derivan de esa definición. En primer lugar, como digo, la definición de logaritmo es esta que tenéis aquí en recuadro. Y dice, el logaritmo en base a de p es igual a x si y solo si a elevado a x igual a p. Repito, si cogemos esta base del logaritmo y la elevamos al resultado del logaritmo, nos va a dar aquel número al que el logaritmo se está aplicando. Por eso, al número a le llamamos base del logaritmo, porque si os fijáis, esa base del logaritmo va a ser la base de la potencia en el resultado. Por tanto, logaritmo en base a de p igual a x, si y solo si a elevado a x, siendo a la base x el resultado del logaritmo, igual a p, el número al que el logaritmo le está haciendo efecto. Como tenemos un sí y solo sí, entonces, si nos encontráramos con que la potencia de algo es un determinado resultado p, entonces lo podríamos expresar en forma de logaritmo de esta manera. Logaritmo en base a de p igual a x. Es un poco lioso, pero es muy importante tenerlo claro antes de ponernos a resolver problemas, porque si no, nos vamos a hacer la cabeza un lío siempre. Entonces nos tenemos que grabar muy bien esta definición en la cabeza y por si sirve de ayuda, nos podemos ayudar de un ejemplo. Sabemos, por ejemplo, que 2 elevado a 3, perdón, esto voy a poner en otro color. Sabemos, por ejemplo, que 2 elevado a 3 son 8. Bueno, pues si esto es cierto, entonces, y de hecho no es solo un sí y entonces, porque se cumplen los dos sentidos. Luego vamos a ver que es un sí y solo sí. Pero bueno, si 2 elevado a 3 son 8, entonces podríamos expresar esto como que el logaritmo en base 2 de 8 son 3. De la misma manera, aplicando la definición, si el logaritmo si el logaritmo en base 2 de 8 son 3, entonces es cierto que 2 elevado a 3 son 8. Por eso es un sí y solo sí. ¿De acuerdo? Se aplica a los dos sentidos. Bien, importante. Cuando estemos hablando de logaritmos en base a, esa base, siempre va a tener que ser un número perteneciente al conjunto de los números reales positivos, es decir, el 0 no entra, los negativos no entran, excepto el 1, es decir, el 1 tampoco entra. Esto se podría expresar de otra manera como el conjunto que va de 0 a 1 sin incluir ninguno, unión de 1 más infinito sin incluir el 1. Y de hecho, es muy importante tener siempre presente si la base de los logaritmos con los que estamos trabajando es una base que se encuentra en la región de 0 a 1 o si se encuentra en la región de 1 a más infinito. En muchos casos os vais a encontrar con que vamos a trabajar en esta segunda región. Y en esa segunda región los resultados son un poquito más intuitivos. Pero cuando estemos trabajando en esta región de 0 a 1, que la base esté en esa región de 0 a 1, vamos a ver que el comportamiento va un poco contra lo que estamos intuyendo. Sin embargo, realmente tiene todo el sentido matemático. Y con un poquito de práctica vais a ver que no es tan difícil. Bueno, si tenemos clara la definición, genial. Que no, nos podemos apoyar de un ejemplo como este. Teniendo esto claro, vamos a empezar con las propiedades. En este vídeo vamos a empezar con algunas propiedades, en el vídeo siguiente seguiremos con las siguientes. Bueno, primera propiedad que tenemos que tener clara. Bueno, evidentemente, si tenemos dos números diferentes, si P es distinto de Q, entonces el logaritmo en base a de P evidentemente es diferente del logaritmo en base a de Q. De esto también se deriva, de esto y de la definición, se deriva que si la base estuviera dentro del intervalo 0, 1 y P fuera mayor que Q, entonces si P es mayor que Q, pero estamos trabajando en este intervalo, el que va un poquito a contracorriente, contraintuitivo, entonces el logaritmo en base a de P va a ser, si P es mayor que Q, menor que el logaritmo en base a de Q. Si tuviéramos por el contrario que A pertenece al intervalo que va de 1 a más infinito y P es mayor que Q, en este caso sí,
intuitivamente podríamos deducir que el logaritmo en base a de p sí va a ser mayor que el logaritmo en base a de q, ¿vale? Entonces, si p es mayor que q, el logaritmo de p es mayor que el logaritmo de q, siempre y cuando la a esté dentro del intervalo de 1 a más infinito. Ahora bien, si estamos en el intervalo de 0 a 1 pasa lo contrario. Si p es mayor que q, entonces el logaritmo de p es menor que el logaritmo de q, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también podríamos ver, bueno, si no lo habéis inferido ya de la definición, que no tiene sentido hablar de bases 1. Si a fuera igual a 1, fijaos que por definición 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1. Es un caso trivial. Por tanto, el logaritmo en base 1 de lo que sea siempre va a ser igualmente, bueno, no va a ser 1, en este caso va a ser un valor indeterminado. No podemos hablar de logaritmo en base 1 de algo porque, primero, si esa p no es 1, el resultado va a estar mal. Porque a elevado a cualquier cosa no nos va a dar distinto de 1, siempre nos va a dar 1. Y si fuera 1, en cualquier caso, la x sería un valor indeterminado. Porque si sabemos que a es 1 y p es 1, x puede valer muchas cosas diferentes. De hecho, puede valer cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues precisamente para evitar ese tipo de conflicto, a nunca va a ser 1. A siempre va a estar dentro del intervalo 0,1, donde los resultados se van a obtener de forma un poquito contraintuitiva, o bien por encima de 1, donde los resultados son un poquito más intuitivos. En cualquier caso, las características que vamos a ver se aplican a cualquiera de los dos tipos de bases, aquellas bases entre 0 y 1 y aquellas bases por encima de 1, ¿vale? Bueno, repaso. Los logaritmos aplicados a dos números diferentes, por tanto, son diferentes. Si la a está entre 0 y 1, recordamos, resultado antiintuitivo. Si p es mayor que q, entonces el logaritmo de p va a ser menor que el de q. Y si estamos en el rango por encima de 1 para la base, entonces p mayor que q implica que el logaritmo de p va a ser también mayor que el logaritmo de q, aplicando esa base. Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que vamos a ver es qué pasa cuando aplicamos el logaritmo en base a 1. Si aplicamos el logaritmo en base a 1, da igual cuánto valga a, el resultado siempre va a ser el mismo. Y os invito a que en este punto paréis el vídeo y tratéis de deducir cuál es a partir de la definición. Sabemos que si el logaritmo en base a se aplica a 1, el resultado va a ser tal que si yo cojo esta base y lo elevo a ese resultado me tiene que dar 1. Si yo os digo que no importa cuál sea la base, que al elevarlo a un determinado exponente me va a dar el resultado 1, ese exponente todos tenemos que tener muy claro cuál va a ser. Ese exponente va a ser 0. Aplicando la definición, esto es cierto precisamente porque si a lo elevamos a 0 es 1 y no me importa cuánto valga a. Cualquier número elevado a 0 siempre es 1 y esto es una propiedad que conocemos de las potencias desde hace tiempo. Por tanto, si esto es cierto, esto también se cumple por la definición que era en ambas direcciones, sí y solo sí, ¿de acuerdo? Por tanto, cada vez que os encontréis con el logaritmo en base lo que sea de 1, el resultado es 0, sin ninguna duda, ¿vale? Y tercera propiedad que vamos a ver en este vídeo, pero hay más. En el siguiente vídeo las veremos. Tercera propiedad. ¿Qué pasa si estamos aplicando el logaritmo en base lo que sea a sí mismo? Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 7, logaritmo en base 0,3 de 0,3, logaritmo en base lo que sea de sí mismo. Si estamos haciendo eso, entonces el resultado tiene que ser tal que si yo a lo elevo a ese resultado, me tiene que dar a. Si yo a lo elevo a algo y me sigue dando a, ese algo evidentemente también está claro, ¿verdad? Si lo necesitáis pensar para el vídeo, tratad de deducirlo por vuestra cuenta y lo reanudáis. Bueno, evidentemente el resultado va a ser siempre 1, porque si a lo elevamos a 1, nos da a. Por tanto, no me importa a qué estemos aplicando el logaritmo siempre y cuando lo estemos aplicando al mismo resultado que la base.
El logaritmo en base a de a, sea lo que sea a, siempre va a ser 1.